vamos a responder a las preguntas de Eliana, aquellas que ya tienen que ver con el módulo 2, con las lecturas del módulo 2 y los videos del módulo 2. Bueno, ha hecho preguntas tremendas. Una de ellas tiene que ver con si podemos descolonizarnos con desde el Estado. La otra pregunta es si una constitución es el mecanismo de la descolonización. Y sobre todo esto porque tiene que ver con la ilusión jurídica, o lo que dice Foucault, las formas jurídicas del poder, y por lo tanto, cómo creer en las formas jurídicas del poder cuando precisamente estas formas jurídicas están para legitimar el poder, y estamos hablando de un poder muy concreto, o históricamente y políticamente concreto, que tiene que ver con el poder colonial y de la colonialidad heredada. En ese sentido, la pregunta se darán cuenta, es tremenda, en el sentido de que, bueno, entonces hemos jugado a la Constitución, hemos jugado a las formas jurídicas del poder para descolonizarnos. ¿No es esto una paradoja? Y la otra pregunta tiene que ver, obviamente, con las características de la Asamblea Legislativa llamada plurinacional, que de plurinacional obviamente no tiene nada, porque no es una asamblea de nacionalidades y de naciones representadas ahí. Solo en ese sentido podría llamarse una asamblea legislativa plurinacional. Es una asamblea legislativa liberal, de un congreso liberal, que se ha puesto el nombre de plurinacional. Pero la pregunta es importante en el sentido de que, bueno, ¿acaso es suficiente de que haya presencia indígena, de representantes indígenas, dirigentes sindicales, de lo popular, para la descolonización, cuando precisamente lo hacen a través de mecanismos y códigos liberales y están cumpliendo una función de legitimación en una asamblea legislativa liberal en un Estado-nación que no ha dejado de ser precisamente Estado-nación, que nunca ha llegado a ser un Estado plurinacional, porque para esto tiene que morir el Estado-nación y obviamente construirse el Estado plurinacional, y para esto además no solamente tiene que morir el Estado-nación, sino tiene que haber transformaciones estructurales e institucionales profundas que sean la base institucional o de la constitución institucional o de la institución institucional para construir el Estado plurinacional. Como hemos dicho varias veces, tiene que ver, por ejemplo, con el pluralismo institucional, salir del mono institucionalismo con características del Estado-nación y del Estado moderno, entrar a un pluralismo no solamente jurídico, sino de gestión, un pluralismo administrativo, un pluralismo normativo, es decir, construir pues bases sólidas, plurales y pluralistas para construir el Estado plurinacional, y eso no lo hay. Y obviamente las preguntas de Eliana son importantísimas y volvemos a decir tremendas, porque obviamente están cuestionando una ilusión en relación a la Constitución política del Estado, que por más ejes fundamentales que hayan conservado la estructura de los mandatos de la movilización del 2000 al 2005, estos mandatos tienen que ver con el carácter plurinacional, el carácter comunitario del Estado, y también recogiendo fundamentalmente los mandatos de la descolonización, que tienen que ver con los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, con su derecho al autogobierno, a la libre determinación, al reconocimiento que son naciones y pueblos anteriores a la colonia y por lo tanto tienen el pleno derecho, digamos, a sus territorios, a sus gestiones territoriales, a sus instituciones propias. Entonces, la Constitución ha logrado, digamos, mantener esos ejes a pesar de las concesiones que se hicieron y a pesar de del dramático pacto social y pacto político que se logró a partir de un sinuoso decurso de la constituyente. Entonces,
Las preguntas están pues cuestionándonos en relación a al discurso decolonial, al discurso plurinacional, al discurso comunitario, pero también al discurso autonómico, porque se incorpora también la demanda autonómica, ciertamente desde una perspectiva pluralista del pluralismo autonómico, a la Constitución. Entonces, está interpelando estas formas discursivas que en definitiva terminan siendo una especie de ilusiones y discursos que terminan legitimando estructuras de poder y formas de poder, en este caso, formas políticas de poder, formas institucionales de poder, que tienen características liberales y que no se han transformado. La democracia aquí sigue siendo liberal, no es una democracia participativa, como plantea la Constitución Política del Estado. No hay un ejercicio directo de la democracia, no hay un ejercicio comunitario de la democracia, no hay un ejercicio combinado con la representación. No hay una democracia participativa en el sentido de la Constitución. La Constitución establece la construcción colectiva de la decisión política, la construcción colectiva de la gestión pública y la construcción colectiva de la ley. Nada de eso ocurre. Estamos en las prácticas liberales, pero además en las prácticas liberales corroídas por relaciones clientelares, y esto tiene que ver básicamente con el manejo de grupitos, de estructuras piramidales, donde unos grupos expropian pues la voluntad general, en este caso general porque es de carácter de representación liberal, y expropian la voluntad de los movimientos sociales en la medida que los movimientos sociales han sido relegados. ¿De qué manera han sido relegados? O sea, no juegan más que un papel decorativo, y además los movimientos sociales han desaparecido. Lo que hay son organizaciones cooptadas por el gobierno y dirigentes cooptados por el gobierno y dirigentas cooptadas por el gobierno, y que son funcionales precisamente a esta restauración del Estado-Nación, a esta restauración del Estado colonial, a esta recolonización, pero esta vez a nombre de las víctimas, es decir, a nombre de los colonizados, de los indígenas, y a nombre de un Estado plurinacional que no hay, y a nombre de los derechos y las nociones y pueblos indígenas. Todo esto precisamente es una paradoja grotesca y dolorosa, puesto que lo que está ocurriendo es una expansión intensiva no solamente del modelo colonial del capitalismo dependiente que llamamos extractivismo, sino además es una violencia encubierta y abierta, desatada de manera amplia, como nunca antes han podido hacer los gobiernos anteriores, menos los gobiernos liberales, porque había cosas que no se atrevían, pero este gobierno sí se atreve, y se atreve porque tiene, entre comillas, legitimidad, y es un gobierno votado por la mayoría. Es decir, eso le da como la creencia de que tiene atributos para hacer lo que quiere. Por lo tanto, entre las cosas que quiere para simular, para crear montajes, para crear escenificaciones totalmente propagandistas que no se sostienen con una mínima contrastación con la realidad. Entonces, obviamente, las preguntas de Eliana son fundamentales. Ahora, ¿cómo responderlas? Vamos paso por paso. Bueno, empecemos con el Estado. El Estado, en términos resumidos, para nosotros, es la institución imaginaria de la sociedad, rescatando Castoriadis. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que es fantasma? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que es una ilusión, pero es una ilusión que está sostenida en una materialidad institucional. Es una ilusión, si ustedes quieren, vamos a usar esa palabra que ha desarrollado el marxismo, que llama ideología. Es una ideología sostenida por la materialidad política, por la materialidad del poder. Es una idea
sostenida por el campo burocrático, el campo institucional, el campo político, como dice Bourdieu. Lo real no es el Estado, lo real en el sentido metafórico. Es decir, estamos hablando de metáfora, no estamos hablando de verdad, de realidad como si fuera una verdad. Estamos hablando de realidad como referente. Y como referente, esta realidad, digamos, esta realidad del Estado no se encuentra en el Estado como idea y como concepto, sino se encuentra en la malla institucional. Y siguiendo el curso de nuestras premisas enunciativas, con Foucault sabemos que lo que hay como poder es un conjunto de estructuras, un conjunto de máquinas y dispositivos de poder que los hemos llamado, interpretando a Foucault, y que obviamente en Vigilar y Castigar Foucault nombra como diagramas de poder. Entonces, estamos ante diagramas de poder, es decir, diagramas, mapas de poder, cartografías de poder, que quieren decir cartografías y mapas de fuerzas que se inscriben en los cuerpos. El objeto y la materia de poder es el cuerpo, son los cuerpos. Entonces el poder actúa sobre los cuerpos para inducir conductas, o para marcarlos, o para excluirlos, o para incorporarlos, o para domesticarlos, disciplinarlos, y si ustedes quieren después para controlarlos. Entonces estamos hablando de relaciones de poder. Entonces, aquí no hablamos de un Estado como idea. Esa idea de Estado es una idea liberal, que además comparten no solamente los liberales, no solamente la ciencia política, déjenme jugar con las palabras, llamaremos burguesa, y no me confundáis con los bolcheviques que ahí se inventaron esto de la ciencia proletaria y ciencia burguesa. Aquí estamos jugando con metáforas. Es decir, se han apropiado de una ciencia política burguesa que piensa también que el Estado existe. Entonces, marxistas, los cientistas políticos liberales comparten esta ilusión, este fetichismo del Estado, este fetichismo del poder, este fetichismo institucional. Entonces, el Estado es eso, el Estado es precisamente esta paradoja, si ustedes quieren, entre una ilusión sostenida por una materialidad institucional y un campo de energía, una potencia social que es la verdadera realidad efectiva. La potencia social es donde las fuerzas efectivas se desatan, componen, crean, se asocian, crean instituciones. Lo que pasa es que las instituciones capturan las fuerzas. Al capturar las fuerzas, las retienen, y al retenerlas, usan esa potencia social en función de la reproducción del poder. El poder como tal no es nada. El poder es algo porque se apropia de la potencia social y se alimenta de la potencia social. Entonces la potencia social es atrapada, pero no toda la potencia social es atrapada. El Estado, o el campo del Estado, si ustedes quieren, ya en un sentido más amplio, los campos de poder no pueden atrapar la totalidad emergente, plural, múltiple de la potencia social. Es inagotable la potencia social, pero la parte que es atrapada les permite la reproducción estatal. Entonces, obviamente, estamos ante una crítica radical de las teorías del Estado, una crítica radical de la ciencia política, ante una crítica radical de este fetichismo del Estado. Entonces, la primera respuesta va en ese sentido. No se puede usar al Estado para la descolonización. Lo único que se puede hacer es hacer creer que se usa el Estado para la descolonización, y en efecto, y
Y efectivamente, en términos prácticos, lo que se termina haciendo es la recolonización, reforzar la colonialidad. Primera respuesta. La segunda respuesta, en relación a la Constitución, a las formas jurídicas. ¿Es verdad? O sea, no podemos creer que una Constitución de por sí elaborada, aprobada, promulgada, va a cambiar la situación. Y en este caso, el diagrama de poder colonial que asiste a este Estado-nación. De ninguna manera. Sencillamente, una Constitución es un horizonte. Una Constitución, si ustedes quieren, hablando en términos más sencillos, es un modelo ideal. Es la idealidad que se ha trazado como telos, si ustedes quieren, como voluntad, un pueblo que se ha levantado durante 6 años de luchas y movilización prolongada para precisamente lograr estos objetivos que han sido transmitidos en la Constitución. Entonces, es un modelo ideal y no se puede caer en el idealismo, entre comillas, de creer que porque está en la Constitución se va a cumplir. Todos van a acatar, empezando por el gobierno y terminando por la última comunidad o el último municipio de Bolivia. Eso es una ingenuidad. Entonces, caer en que tenemos una Constitución y la Constitución ampara, digamos, la transformación, es una ingenuidad. Esa ingenuidad ha sido utilizada por el gobierno, ha sido utilizada por los voceros del gobierno, por el ideólogo, entre comillas, del gobierno, para decir que hemos entrado a una etapa de descolonización, inclusive después, cuando aplican leyes que no han cumplido en ningún momento con la Constitución, con lo que demanda la Constitución, con la estructura normativa y conceptual de la Constitución, no han cumplido. Ninguna de las leyes es constitucional. Para peor, han sido leyes que además han evitado que la Constitución se cumpla. Han sido su obstáculo. Han sido dispositivos demoledores de este gobierno de la Constitución. Han demolido la Constitución. Por otra parte, no han cumplido obviamente con los procedimientos y los métodos que tienen que ser participativos. Ha sido un grupito de abogaditos que siempre tiene esa idea liberal y esa idea además de la ilusión jurídica, de las formas jurídicas del poder, los que han hecho las leyes. Entonces, y para peor, han ido avanzando en leyes cada vez más destructivas, no solamente de la posibilidad de construir el Estado plurinacional, sino de la propia soberanía del Estado-nación. Han hecho una ley minera, que es una ley más avesada en términos de despojamiento y disposición de nuestros recursos naturales que las leyes liberales. Es una ley que es el paraíso financiero de las empresas transnacionales. Aunque no se mencionen en la ley las transnacionales, están. ¿Y cómo están? Están porque los dispositivos jurídicos les favorecen. No se ha pasado del 8% que da la explotación minera al Estado. Por otra parte, se han convertido, la empresa estatal que controla el 3% de la producción minera, las empresas cooperativas que controlan el 27%, y lo demás la controlan las empresas privadas y las más importantes, obviamente, las empresas transnacionales. Entonces, el Estado y las cooperativas son mediadoras de las empresas transnacionales y, por lo tanto, del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Entonces, hemos ido más lejos todavía. Entonces, obviamente, no podemos de ninguna manera hacernos ilusiones por las formas jurídicas y menos por las formas jurídicas de la Constitución. Tenemos que
entender que la Constitución sencillamente fue un modelo, fue un horizonte, y es un horizonte y un modelo. Lo que había que hacer era precisamente crear las condiciones, desatar las prácticas sociales, políticas, para ir avanzando, seguramente de manera contradictoria y compleja, porque hay que enfrentar resistencias, no solamente de instituciones, no solamente de clases dominantes, que ahora se han ampliado, obviamente, porque no son las viejas burguesías, sino también hay una nueva burguesía, los nuevos ricos. Entonces, había que desatar prácticas que conduzcan en un trámite de transformaciones que pueden ser diferidas, dilatadas en unos casos, o más avanzadas a un ritmo más acelerado en otras, más radicales en otras, pero avanzar en ese sentido. Pero nada de esto ha ocurrido. ¿Y por qué no ha ocurrido? Porque obviamente teníamos un gobierno que no tenía la mínima voluntad de construir el Estado plurinacional, que creía que la Constitución es un librito de propaganda que se puede poner en la vitrina o se puede mostrar en la televisión y se puede hablar de la Constitución en los foros. Esa es una manera comediante de destruir la Constitución y la voluntad política de los movimientos efectivos que han luchado del 2000 al 2005, donde estaban movimientos autogestionarios, como la Coordinadora del Agua, movimientos territoriales, decoloniales en el sentido de la movilización indígena-campesina de septiembre del 2000, como la que tuvo que ver con la CSUCD que dirigió Felipe Quispe, están la guerra del gas que comprometió a movimientos vecinales del Alto y sindicatos del altiplano en una movilización y en un bloqueo gigantesco que derivaron precisamente en lo que se llama la guerra del agua y en la victoria de octubre, porque sale el gobierno liberal y neoliberal de Sánchez de Lozada. Es decir, es una derrota de la clase dominante, de la clase política y del gobierno neoliberal. Entonces, hemos estado pues ante movimientos que tenían un caudal radical. El MAS no fue el que dirigió estos movimientos. El MAS sencillamente fue uno de estos movimientos, quizás el más conservador, el más nacionalista, izquierdista, con mayores prejuicios de la izquierda tradicional y del nacionalismo, los más apegados al Estado-Nación. Su valor consistía básicamente en ser defensores de la coca, ser federaciones cocaleras que se curtieron en una lucha de defensa de la coca que se convirtió en una lucha de defensa antiimperialista de la coca. Pero ese alcance solamente es el Chapare y quizás Yungas, en la medida que hay irradiaciones y además que se articulan a la propia historia de los Yungas, que es otra historia de la defensa de la coca, que tiene otras características distintas a las del Chapare. Entonces, que se llama, es importante, no vamos a desconocer las 9 marchas cocaleras que en defensa de la coca, y obviamente adquieren un carácter antiimperialista, pero nunca logran entender y comprender el carácter decolonial, descolonizador, el carácter comunitario, el carácter autogestionario y antiestatalista de los movimientos sociales que se prolongan del 2000 al 2005. Entonces, obviamente, el MAS era un conservador, se monta en la cresta de la ola y se beneficia electoralmente con las victorias políticas de estos movimientos radicales. Entonces, era de esperar un comportamiento como el que estamos asistiendo, un comportamiento desde el punto de vista del proceso de cambio, de contraproceso,
un comportamiento desde el punto de vista de la Constitución contra la Constitución, anticonstitucional, un comportamiento desde la perspectiva de las teorías de la dominación contrarrevolucionario. En el momento mismo que asumen el poder, son contrarrevolucionarios y asisten en la defensa de su Estado-nación para evitar los alcances de este proceso y sobre todo los alcances de la Constitución, y están muy claros los ejemplos. Uno de los ejemplos es la desesperación del vicepresidente por hacer la convocatoria desde el Congreso, cuando ya la convocatoria de la Asamblea Constituyente lo hizo la insurrección popular. Y esa convocatoria obviamente trataba de convertir a la Constituyente en una Constituyente derivada, al servicio, como apéndice del poder constituyente. La crisis de toda la Constituyente se puede resumir a esto: la lucha entre el carácter originario de la Constituyente, porque nace de las entrañas de la movilización social, y una concepción conservadora, reaccionaria, porque está reaccionando ante el movimiento social, que convoca desde el Congreso y busca someter al poder constituyente al poder constituyente. Entonces, era de esperar todo lo que viene. No podemos, de ninguna manera, interpretar una Constitución que por sí misma, por arte de magia, transforma un Estado colonial en un Estado descolonizado. Un país colonizado en un país descolonizado. Una formación social de la colonialidad en una formación social de la descolonización. No, de ninguna manera. Y obviamente, ¿cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es de que no basta una Constitución, sino hay que pensar esa Constitución como Constitución viva, como Constitución encarnada en la voluntad, en el cuerpo de la gente, de las comunidades, de la sociedad, de los movimientos sociales, que llevan adelante en la confrontación con la realidad institucional las transformaciones institucionales y estructurales. Esa es nuestra segunda respuesta. La tercera respuesta, la que tiene que ver con la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la composición. Ciertamente, es decir, en una Asamblea Legislativa liberal, donde predomina el castellano, donde no hay ni siquiera lo que hubo, por lo menos en la Constituyente, el lenguaje de los pueblos nativos, de las naciones y pueblos nativos, la traducción, es decir, una hermenéutica plural de las lenguas, no la hay. No hay de ninguna manera un reglamento de debates que incorpore esto, y menos que incorpore una retórica que no tenga que ver con la retórica de los juristas, de la retórica de estos señores que son la representación mayúscula de la colonialidad y del poder. Es un reglamento liberal. Y obviamente eso no tiene nada que ver con el Estado plurinacional, y las naciones no están representadas. Entonces, y lo grave es de que, bueno, los indígenas que están ahí, que han apostado sencillamente a la candidatura, al fetiche de las candidaturas, y lo vuelven a hacer ahora en estas elecciones, los dirigentes sociales de toda clase, lo que les interesa es ser candidatos, es decir, apuestan al fetiche de la candidatura y suponen que ser representantes representa algo. No representan nada, sencillamente se están apoderando de los representantes, de la voluntad de los representantes en este juego perverso de la representación. Y obviamente en ese contexto lo que están haciendo estos indígenas, asambleístas del Congreso, estos dirigentes sindicales, asambleístas del Congreso y esta gente, el MAS, es sencillamente legitimar un poder liberal que ha terminado expandiendo de manera más profunda la colonialidad y las relaciones coloniales. Espero no haberme olvidado de alguna pregunta. Si me he olvidado alguna pregunta, bueno,
vamos a tener que ampliar este video. Entonces, creo que en ese contexto es importante volver a reflexionar sobre la teoría crítica de la descolonización y también las teorías críticas de la decolonialidad, pero también las teorías críticas del poder. La pregunta fundamental entonces, ¿de qué se trata? Se trata fundamentalmente de comprender que estamos en un campo de fuerzas, estamos en un enfrentamiento de fuerzas, lo que el marxismo llamó, rescatando además un viejo término, la lucha de clases. Eso es. Es decir, no se puede olvidar jamás esto. Y eso solamente se afronta con movilización, con formación, con constitución de sujetos activistas, de sujetos que precisamente ponen en cuestión lo heredado, en términos ideológicos, en términos institucionales, en términos de prejuicios, en términos de relaciones de poder inscritas en sus propios cuerpos, en sus propias conductas y en sus propios hábitos. Entonces, de lo que se trata precisamente es de entender que no se puede tomar el poder si no hay que destruirlo. Porque si tomas el poder, en realidad el poder te toma y te conviertes en un engranaje triste y comediante de un poder cada vez más fabuloso. Y por lo tanto en un comediante triste de un poder colonial cada vez más fabuloso. Ese es precisamente el aprendizaje de esta lección. Y de lo que se trata precisamente es aportar la potencia social y no al poder. De lo que se trata es de fortalecer la potencia social contra el poder, contra las instituciones del poder, contra las capturas del poder. Y esto implica precisamente el desmantelamiento institucional del poder. No implica que van a desaparecer las instituciones. Lo que exige es que construir otro tipo de instituciones de carácter pluralista, pluralismo institucional, pluralismo normativo, pluralismo de gestiones, pluralismo administrativo. De lo que se trata es de que las instituciones no sean las que manden, no son las que manden. Las instituciones sencillamente son instrumentos de las voluntades colectivas de emancipación y de liberación. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, con estas respuestas y estas reflexiones, espero haber respondido a las terribles preguntas de Elianita. Muchas gracias.